Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla, esta masterclass el día de hoy de Comunica Latam a través de nuestra marca Comunica Academy. Empiezo por presentarnos. Comunica Latam es una firma de consultoría con más de 20 años de experiencia gestionando como equipo a nuestros clientes para guiarlos y encaminarlos en un proceso de visión estratégica y capacidad de ejecución de sus estrategias de comunicación y gerencia a través de nuestras 7 líneas de negocio: PR Digital y Marketing Communication, ESG Impact Sostenibilidad, gestión de riesgos y crisis, comunicaciones internas y employee engagement, en C-Suite Advisor, asuntos públicos y capacitación y desarrollo a través de nuestra marca Comunica Academy. El día de hoy hemos estado aquí, los hemos convocado para que se regalen este espacio y puedan adquirir a través de nuestros servicios unos comunicatips muy interesantes que les van a servir para su ejecución profesional en distintos ámbitos de su vida profesional y personal. Y aquí estamos y les doy la bienvenida a Hablar en Público sin morir en el intento. ¿Se han puesto nerviosos cuando tienen que hablar en público? ¿No saben por dónde empezar o qué hacer cuando tienen que dar una presentación o hacer una entrevista o manejar una reunión? ¿Se han quedado en blanco en algún momento cuando están ante una audiencia? ¿Han experimentado sudor, temblores, enrojecimientos ante una exposición, presentación? Si han contestado sí a la mayoría de estas preguntas, entonces entiendo el interés de participar en esta masterclass. Mi nombre es Lidia Pinto, yo soy Head de la Unidad de Capacitación y Desarrollo de Comunica Latam bajo la marca Comunica Academy, nuestro centro de conocimiento en Comunica Latam, y preparo a profesionales que por, digamos, su roles tienen que hacer presentaciones, entrevistas, ser voceros ante medios, hablar con autoridades, con comunidades, pero que probablemente carecen de preparación o de herramientas para hacerlo. Hoy les vengo a compartir 10 lecciones que he aprendido a lo largo de mis más de 18 años de experiencia en materia de formación y hablar en público, que les puede servir con algunos comunicatips de fácil aplicación para hablar con confianza y seguridad. Así que les doy una bienvenida para empezar esta masterclass. Yo quiero empezar iniciando preguntando, y aquí voy a desplegar una encuesta vía Zoom, preguntándole a los asistentes, a los cuales agradezco que se hayan conectado puntualmente, ¿quién de ustedes tiene miedo a volar? En este momento se va a desplegar una encuesta Zoom y de alguna manera padecen de miedo cuando tienen que hablar en público o cuando tienen que volar. Vamos a ver, aquí la primera pregunta: ¿padece o has padecido de miedo o nervios o situaciones cuando tienes que hablar en público? Esa es la pregunta. La gran mayoría, y vamos viendo, mira, fíjense qué interesantes estos resultados que nos están dando y que nos están haciendo esto. Fíjense algo. Cuando les hice la primera pregunta de miedo a volar, mucha gente seguramente pensó, wow, probablemente no, porque queremos salir de vacaciones, viajar. Y estudios indican que 4 de cada 10 personas padecen de situaciones de ansiedad cuando se montan en un avión. Pero fíjense qué interesante el resultado de la encuesta del día de hoy. El resultado de la encuesta del día de hoy aparece que 70% de los que están conectados padecen miedo o nervios de situaciones de ansiedad cuando tienen que hablar en público y 30% no lo padece. Fíjense qué interesante este resultado versus la investigación que les acabo de comentar de volar en el aire. ¿Por qué le tenemos miedo a montarnos en un escenario frente a una audiencia o en una reunión con los pies en la tierra, con un discurso preparado, con personas donde nuestra vida no está en riesgo, pero no le tenemos miedo a volar en un ave metálica a 12.000 pies de altura, a 800 kilómetros por hora, poniendo nuestra vida en una persona que está en una cabina que no le vemos la cara? La verdad, se ha comprobado que el transporte aéreo es uno de los más seguros del mundo y en efecto la probabilidad de que ocurra un accidente o un incidente aéreo es muy baja. Sin embargo, fíjense que incoherente es tenerle miedo
a pararnos frente a una audiencia donde probablemente nuestra vida no está en peligro, pero no ante montarnos de un avión. En este sentido, me encantan los resultados de la encuesta de ustedes porque hablar en público está dentro de los 5 temores más frecuentes que enfrenta un profesional. Según estudios de la Universidad de California, 75% de los profesionales padecen de situaciones de ansiedad ante el miedo que experimentan cuando enfrentan una audiencia, según estudio de la Universidad de California. Y fíjense que en esta muestra de 60 personas que tenemos conectado, el 70% manifestó que sí tenía situaciones de ansiedad al respecto. Entonces, qué interesante que en efecto estos resultados se correspondan con este estudio, pero lo más interesante es que la comunicación es una de las habilidades inherentes a nuestro proceso profesional, la utilizamos todos los días. Muchas de las posiciones que los que están conectados ocupan en sus empresas tienen roles de vocería ante autoridades, comunidades, medios de comunicación y necesitan de las habilidades de comunicación para ello y resulta que siempre tenemos o padecemos una situación de ansiedad ante ello. Dicho esto, son de las personas que cuando tienen que hablar en público temen que les pase situaciones como la que está en este video o temen que se queden en blanco y se les olvide el guión. En efecto, eso es parte de esos pensamientos intrusivos que nos invaden al momento de hablar en público y por eso es que presentamos esas situaciones, esos pensamientos. Si en efecto son de esas personas que padecen de esos pensamientos, de que estas situaciones les puede parar o les puede suceder, entonces les damos la bienvenida a nuestra amiga ansiedad. Quienes vieron la película Inside Out o Intensamente 2, por supuesto que la recomiendo, aparecía esta nueva emoción llamada ansiedad. Y esta película nos dejó 2 aprendizajes, sin hacerle spoiler para quienes no la hayan visto, se las recomiendo. La ansiedad aparece cuando tiene que aparecer y nos va a acompañar siempre, porque es una emoción nuestra como seres humanos. La película nos enseñó que la ansiedad no hay que eliminarla, sino hay que controlarla. La ansiedad es una ramificación de los miedos que sentimos porque proyectamos situaciones hipotéticas que nos puedan pasar en el futuro. Muchas veces esos nervios o ese miedo a hablar en público obedece a esos pensamientos de cosas que podrían pasarme. Por ejemplo, estoy aburriendo a las personas, seguramente me voy a quedar en blanco, seguramente se me va a olvidar el guión, esa persona se está riendo de mí, oye, esa persona como que no está cómoda conmigo. Entonces nuestra mente va generando pensamientos que probablemente nos vayan generando esa ansiedad al momento de hablar en público. Y son situaciones que no han ocurrido, sino que simplemente están en nuestra mente. Y ahora yo quiero hablar un poquito entre ansiedad y miedo, y hablemos del miedo. El miedo es una emoción innata, primitiva del ser humano. Quienes vieron la película que les estoy comentando, es una de las primeras emociones que apareció en la película número 1 y se mantiene en la película número 2. Y el miedo no es malo. El miedo de alguna manera nos pone en alerta o aparece ante un potencial peligro, ante un potencial situación que de alguna manera nos ponga o una amenaza que nos ponga en peligro. El miedo, en conclusión, es innato al ser humano y su función principal es protegernos ante el peligro. Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes si van, por ejemplo, en el Parque Metropolitano de Panamá, los que están en Panamá, o van en alguna selva o en algún sendero, en alguna de las montañas preciosas de nuestra querida América, de estos bosques tropicales, y les aparece este león con estos colmillos? ¿Qué sucede? ¿Qué nos sucede? Bueno, nos sucede algo muy sencillo. Las 3 reacciones básicas de nuestro cerebro reptiliano es que ante un potencial peligro nos paralizamos, salimos corriendo o nos ponemos a pelear. Bueno, la probabilidad de que nos pongamos a pelear con el león y salgamos vivos, bueno, ya ustedes saben cuál es. La probabilidad de quedarnos paralizados probablemente sea la más probable que nos pueda suceder, o la probabilidad de correr y encaramarte en el primer árbol que consigas también. Pero bueno, evidentemente porque nuestro cuerpo se está preparando para protegernos de, bueno, que este señor o este león no nos coma. En efecto, el miedo nos ha acompañado desde siempre en la evolución humana.
En la época de las cavernas, los primeros seres humanos huían de los depredadores, se escondían en las cuevas y de alguna manera se trepaban en los árboles cuando aparecían estos grandes depredadores. En aquella época, la autorrealización y el éxito profesional no importaba, pero el ser humano ha evolucionado mucho más rápido que nuestro cerebro y nuestro cerebro aún sigue conservando esas emociones primitivas y considera muchas veces que situaciones como hablar en público ante una audiencia de 100, de 10 o incluso con otra persona, podamos sentir estas situaciones de miedo o de ansiedad que se nos pueda generar. Entendiendo esto, yo quiero hacer una distinción importante. Hay miedos que se originan por causas racionales y hay miedos que se originan por causas irracionales. Y lo primero que quiero aclarar es que las causas van a depender de cada persona y su experiencia. Por ejemplo, si usted cuando era niño se cayó de una tarima en la escuela haciendo una exposición, probablemente hay un hecho comprobado de que le puede pasar algo, porque bueno, se resbaló por las escaleras y agarre miedo a hablar en público. Eso es una causa racional. Una causa racional se deriva de algo de que en efecto puede hacerte daño, como por ejemplo, le tenemos miedo al fuego porque sabemos que nos podemos quemar. Le tenemos miedo a las alturas porque probablemente podemos resbalar y caer en un edificio. Si no tuviéramos miedo, por supuesto, nos pusiéramos a experimentar cómo volar para ver qué se siente. Y hay unos miedos que se originan por causas irracionales, que son aquellos que están en nuestros pensamientos, que son aquellos que están en nuestra imaginación, que es una preocupación que no necesariamente obedece a un hecho que nos haya ocurrido o que ocurra realmente. Muchas veces el miedo a hablar en público obedece a estas causas, como por ejemplo, a lo mejor me voy a equivocar. ¿Y si no me equivoco? Por ejemplo, o a lo mejor la gente se va a reír de mí, o se me va a olvidar el guión. Entonces nos estamos preocupando por cosas que no necesariamente, o me voy a caer. Me estoy preocupando por cosas que no necesariamente me van a ocurrir, salvo que me haya ocurrido en el pasado y ahí, bueno, obviamente tengo un sustento de algo que me pasó y me marcó. Entendiendo esto, yo quiero ir aterrizando la primera lección de nuestra masterclass del día de hoy. El miedo a hablar en público muchas veces está en nuestra mente y tenemos que aprender a controlar. Ahora, ¿cómo manejar el miedo y cómo manejar los nervios a la hora de hablar en público? Y yo quiero empezar aquí a hablar un poco de la diferencia entre estos dos términos. Desde el punto de vista de la psicología, hay un término que no es muy, digamos, científicamente aceptado que se llama la glosofobia. La glosofobia es el miedo a hablar en público, ¿ok? El miedo a exponerse ante una audiencia. La glosofobia se manifiesta cuando una persona tiene fobia, manifiesta una serie de reacciones fisiológicas muy intensas, como por ejemplo una taquicardia, una falta de respiración, una tendencia a bloquear definitivamente el proceso de comunicación, a huir, a no hablar, a quedarte paralizado, un estado de ansiedad muy profundo, que muchas veces las personas que tienen estos síntomas bien pronunciados pueden trabajarlo a través de terapeutas especializados. Y hay quienes sentimos o podemos sentir nervios al hablar en público. Y la diferencia entre ambos está en la intensidad, en la duración y en el efecto. Y voy a explicar esto. Los síntomas fisiológicos de nuestro cuerpo cuando padecemos de glosofobia, de un miedo intenso, son mucho más fuertes que cuando estamos nerviosos. Al ser más fuertes, nos impiden el proceso de comunicación, es decir, nos trancamos. En cambio, la intensidad en los nervios nos permiten hablar aún así. Se va a notar que estamos nerviosos, pero podemos continuar nuestro proceso de comunicación. A lo mejor se notan esas señales de nerviosismo, como esos temblores, esa voz que se quiebra. Pero en cuanto hablamos de duración, en la medida en que vamos desarrollando el proceso de comunicación, este proceso va, de alguna manera, los nervios se van calmando o desapareciendo. Entonces, la diferencia radica básicamente en la intensidad, en la duración y en el efecto. Y es importante aclarar que los nervios los podemos controlar. Si padecemos de glosofobia, con síntomas muy pronunciados, necesitamos una ayuda terapéutica. Ahora bien, ¿cómo podemos controlar los nervios? A través de sencillos consejos y tips y comunicatips que le vamos a compartir el día de hoy para que puedan estudiar.
Andy Murray, famoso tenista escocés, dijo en una rueda de prensa una vez que el día que ya no me ponga nervioso dejaré de jugar tenis porque querrá decir que ya no me importa. ¿Y qué quiere decir esto? Que siempre vamos a tener miedo, o perdón, nervios ante situaciones a las que estamos acostumbrados y eso es normal. ¿Por qué? Porque nos ponen alerta, porque significa que nos importa la situación. Yo en este momento tengo nervios por estar haciendo esta masterclass, porque tengo a 66 personas conectadas que me están escuchando y que probablemente en este momento yo sea el centro de atención y eso de alguna forma en mi cerebro va diciendo y me va poniendo en alerta y concentración para poder darles a ustedes la mejor experiencia que yo he tenido en 18 años con estas lecciones. Y aquí voy con la lección número 2. Hay que cambiar la interpretación de los nervios. Los nervios no es señal de que algo va mal. Esto es lo más importante que tenemos que aprender. Los nervios no es señal de que algo va mal. Los nervios se dan muchas veces porque creemos en algo que no está necesariamente pasando. Estamos pensando en lo que los demás están pensando de nosotros. Los nervios aparecen porque nos importa la situación que estamos enfrentando y eso nos pone en alerta para activar nuestra concentración y por eso tenemos que aprender a controlarlo y desempeñar nuestro papel como comunicador de la mejor forma posible. Les voy a dar ahora 3 recomendaciones para controlar los nervios. Y aquí les voy a dar lo que nosotros llamamos en Comunica Academy, Comunica Latam, unos Comunica Tips. La primera recomendación para controlar los nervios es respira. Todo estará bien. El ser humano nace con la capacidad de respirar con nuestro diafragma. Y en la medida en que vamos aumentando o matriculando en nuestra cédula de identidad y vamos sumando años, el estrés, la ansiedad, los problemas, hace que empecemos a respirar cortito. El diafragma es ese musculito, ese músculo que está debajo de nuestras costillas que nos permite llenar al 100% la capacidad de nuestra caja torácica del combustible que necesitamos para poder controlar y dominar todo nuestro cuerpo, que es el oxígeno. La respiración permite controlar esas manifestaciones fisiológicas que se dan al momento de estar nerviosos, los temblores, los enrojecimientos. La respiración nos permite controlar la velocidad del habla. La respiración nos permite que nuestro cerebro organice las ideas. En el descargable que le vamos a compartir producto de esta masterclass a los que están registrados, hay unos ejercicios de respiración diafragmática para que lo puedan compartir, que yo les recomiendo que lo hagan diariamente. La segunda respiración tiene que ver con relájate. Cada uno de ustedes son lo que transmite su cuerpo. Si el cuerpo está tenso, se va a notar. Toda esa, digamos, tensidad, nuestra tensión se va a ubicar sobre todo en esta área, vamos a estar rígidos, probablemente nos vamos a mover, vamos a hacer una bailoterapia, como lo llamo yo, o una silloterapia si estamos sentados, porque nuestro cuerpo se está manifestando y tenemos que relajar nuestro cuerpo. Yo les recomiendo que si estamos nerviosos, antes de esa situación comunicacional, hagan unos ejercicios de respiración y de relajación corporal, que los voy a dejar en el manual que les vamos a hacer llegar, pero simplemente nosotros tenemos que tomarnos esos minutos previos, cerrarnos en la habitación, en la oficina, en el baño, en donde estemos, antes de la presentación, para relajar sobre todo esta área de nuestro cuerpo, haciendo unos movimientos circulares con nuestro cuello, de alguna manera, con nuestros hombros adelante, hacia atrás, o de alguna manera, digamos, soltando esa energía. Estos ejercicios se los voy a dejar, repito, en este descargable, porque es importante y son muy sencillos, están bien explicados, que los tomen en cuenta para poder respirar adecuadamente, para poder relajar su cuerpo y que esa seguridad y confianza se proyecte y poder controlar esas manifestaciones fisiológicas que denotan a nuestro público que estamos tensos en este caso. Y la tercera recomendación que les voy a dejar es visualízate exitoso. Y esto no es una ponencia de Ismael Cala, el respetado Ismael Cala, sino simplemente es que la mente crea. Y si nosotros creemos que nos vamos a equivocar, que no lo vamos a hacer, que nos vamos a quedar en blanco, que no vamos a poder, nos vamos a equivocar. Nos vamos a poner en blanco y no vamos a poder. Tenemos que repetirnos y repetirnos afirmaciones positivas. Yo puedo, yo lo lograré.
yo lo sé, y para esto tenemos que prepararnos, obviamente. Entonces, la visualización positiva es parte de esas técnicas que les vamos a dejar en ese descargable para que ustedes puedan empezar a controlar los nervios al hablar en público. Dicho esto, ¿qué pasa si te equivocas o si te desvías de tu guión? Esto es una pregunta que me han hecho muchísimas veces y yo simplemente siempre contesto, si te desvías del tema, ¿quién lo va a saber? El guión solamente está en tu cabeza. Si te desvías del tema o se te olvida una idea y en el momento te das cuenta, tu cerebro puede introducir esa idea o volver al tema de manera natural sin que la persona se dé cuenta o sin que el interlocutor se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el guión solo está en nuestra cabeza. Muchas veces nos pasa que estamos hablando y de repente, uy, se me olvidó esta idea y me paralicé, interrumpí. No, si te desvías naturalmente y te acuerdas, naturalmente introduce esa idea o vuelve a tu tema. Ahora, ¿qué pasa si me equivoco? Porque somos seres humanos. Los seres humanos nos podemos equivocar. Pues la respuesta es muy sencilla, rectifica y sigue. Le pasa a todo el mundo. Le pasa, por ejemplo, a este mandatario, exmandatario de Estados Unidos. Vean este video. In Russia, and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq. Anyway, 75. Es decir, la persona que mandó invadir Irak, imagínate que comete ese error, rectificó rápidamente e inmediatamente, ¿qué hizo? 75 años, lo justificó por su edad y siguió. O por ejemplo, este otro caso que es muy reciente. President Putin. President Zelensky. So focus on being Putin. We got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Se dio cuenta del error y rectificó rápidamente. Obviamente esto se va a convertir en una noticia y evidentemente sabemos que la realidad o los cuestionamientos que hay alrededor del presidente Biden. Sin embargo, no pasa nada, rectifica y sigue. Y esto me da pie para la lección número 3 que quiero que se lleven el día de hoy. Si te desvías, el guión solo está en tu cabeza. Por tanto, puedes volver a tu guión. Y si te equivocas en el momento que tú quieras, y si te equivocas, rectifica y sigue. No pasa nada. A veces el equivocarnos nos pone como que, wow, me equivoqué, ¿y ahora qué hago? No, sí, rectifica y sigue rápidamente. La audiencia lo va a entender. Ahora bien, ¿realmente puedes de alguna manera controlar el nerviosismo? Pues sí, y les voy a dar unos 5 comunicatips. Primero, tenemos que aceptar nuestro rol como comunicador en el momento de la exposición. Segundo, y esto es súper importante y lo vamos a ver más adelante, tenemos que prepararnos. Tenemos que concientizar lo que quiero decir y lo que quiero que la audiencia haga o logre a continuación. Tenemos que practicar, practicar, practicar y tenemos que visualizarnos positivo y exitoso. Estos 5 comunicativos son importantes, pero les voy a dar una ñapa o como decimos, un adicional. Las 3 P para un buen comunicador es prever, prepararse y practicar. Prever lo que pueda pasar en la interacción comunicacional, las preguntas que nos puedan hacer, las objeciones que nos puedan hacer, las interrupciones, prepararlas con antelación. Preparar, obviamente, planificar nuestro discurso, ya vamos a hablar de ello en un rato, y practicar, practicar, practicar. La práctica y la preparación es el secreto para superar el nerviosismo y eso es nuestra lección número 4. El secreto para controlar los nervios y ser exitoso está en la preparación y la práctica. Y voy a agregar aquí algo que no está escrito, pero que me parece importante que lo sepan. También está en prever las reacciones de nuestra audiencia. Prepararnos para ello es clave y eso forma parte de la preparación. Y dicho esto, por cierto, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el chat y con mucho gusto las podemos ir respondiendo. Y dicho esto, me han hecho una pregunta importante y yo quiero que aquí se despliegue la encuesta que teníamos preparado de un buen comunicador nace
o se hace? ¿Qué creen ustedes? ¿Nace o se hace? Quiero que por favor respondan esta pregunta, porque esto es algo que me han preguntado a lo largo de mis 15 años de experiencia y siempre hay como posiciones encontradas y siempre hay como, de alguna manera, opiniones. Vamos a ver, ahorita están votando, se los agradezco muchísimo. Hay 46 respuestas en este momento, les agradezco a todos los que están conectados. Todavía siguen votando, 49 respuestas, 50 respuestas, siguen votando. ¿Nace o se hace? La gran diatriba de esta pregunta que vamos a aclarar el día de hoy y a ver si estamos de acuerdo, porque todas las opiniones en este chat y en este son válidas, ¿no? Cada quien puede tener su opinión. Vamos a finalizar la encuesta ya en este momento y vamos a mostrar los resultados. Y los resultados dieron, qué interesante, que el 92% de los que estamos conectados aquí dicen que el buen comunicador se hace y que nada más el 8% opina que nace. Yo les voy a decir algo, y esta es mi opinión profesional, no quiere decir que sea la verdad del mundo. Un buen comunicador nace y se hace. ¿Por qué? Todos los seres humanos nacemos con habilidades de comunicación. Es algo inherente, innato. Cuando somos bebés, nuestro llanto le indica a nuestra madre que tenemos hambre, que a lo mejor hay que cambiarnos el pampers o que tenemos algún tipo de quebranto. En ese momento nos estamos comunicando. La risa, que estamos felices. Luego empezamos a balbucear palabras, papá, mamá, agua, empezamos ya a adquirir el vocabulario, empezamos a hilar oraciones, empezamos de alguna manera a adquirir un idioma e incluso incorporamos más adelante un segundo o tercer idioma. Nosotros nacemos con la capacidad de comunicarnos porque además nuestro cuerpo también es un canal de comunicación. Incluso las personas que no pueden hablar porque tienen alguna discapacidad o no pueden oír, se comunican. Entonces, nacemos con habilidades de comunicación. Pero ahora bien, el tema es cómo comunicar o cómo aprovechar esas habilidades de comunicación para ser un buen orador a través de técnicas. Entonces ahí podemos de alguna manera concluir que el buen comunicador también se hace a través del aprendizaje de técnicas y de que le permitan explotar o fortalecer esas capacidades y esas habilidades blandas con las que ya venimos en nuestro chip cerebral de comunicación. Dicho esto y cambiando esta percepción, ahí estamos mostrando la encuesta. Vamos ahora a hablar un poquito de qué es ser un buen comunicador. ¿Quiénes de los que están aquí, por favor, me escriben en el chat porque yo estoy segura que la respuesta va a ser sí? ¿Quiénes de los que están aquí han visto esta serie de Friends? Por favor, escriban en el chat sí. Mientras tanto, voy a responder aquí una preguntita que nos está llegando. Damos acá. Aquí me están mandando, levanten el puñito, todos los que han visto la serie de Friends. Todos los que han visto la serie de Friends, mientras tanto. Ok. Vamos a ir anotando las preguntitas y las vamos a contestar en breve. Ajá, todas las hemos visto. Ok, ¿por qué yo pongo Friends como un ejemplo importante? ¿Qué podemos aprender o qué pueden aprender los buenos comunicadores de los personajes memorables de Friends? Número 1, de Mónica, el orden. Quienes recuerdan a Mónica, Mónica tenía así como un toque. Ella quería todo ordenado, todo organizado, ella quería todo perfecto. Pues sí, el buen comunicador tiene que ordenar sus ideas para poder destacar. De Joyce, si recuerdan, a lo largo de los 20 años de la serie, el buen comunicador debe prepararse. A lo largo de los 20 años de la serie lo vimos ensayar una obra de teatro o una serie donde él era un médico. Nunca la vimos, pero él siempre estaba simulando ser el médico y estaba siempre ensayando. Pues sí, el buen comunicador tiene que prepararse, ensayar, ensayar. Luego de Ross, la experticia y la pasión. Recuerdan que el buen comunicador debe demostrar conocimiento de lo que habla. Si se acuerdan, Ross en su momento era paleontólogo y él hablaba de un tema aburridísimo que eran los dinosaurios, pero lo hablaba con tanta pasión que lo hacía un experto en la materia. Entonces la experticia también es parte
de las características de un buen comunicador. El tema que ustedes vayan a hablar, ustedes tienen que ser expertos en el tema, documentarse, aprender. De Chandler, que en paz descanse, podemos aprender su expresión corporal. ¿Recuerdan que él era como muy comunicativo con su lenguaje no verbal? Pues sí, nuestra expresión corporal también está comunicando y nuestra expresión corporal funciona como un elemento de conexión con esa audiencia, ya sea en el mundo físico o presencial. De nuestra querida Rachel, podemos aprender que debemos siempre lucir con un atuendo ganador. Y esto no significa que tenemos que vestir de marcas o que tenemos que vestir siempre elegante. Esto significa, o estar a la moda, esto significa que nosotros tenemos que vestirnos acorde a la situación de comunicación, dependiendo de la audiencia, respetando los códigos de vestimenta de nuestras organizaciones para los que trabajamos en alguna empresa. Y siempre tenemos que mantener nuestra imagen. Solamente hay una primera oportunidad para generar una primera buena impresión y la imagen es parte de ello. Y de nuestra querida amiga Phoebe, la autenticidad. Un buen comunicador debe ser siempre auténtico. Si recordarán, Phoebe era un personaje excepcional que no le tenía miedo a nada, que no le tenía miedo a expresarse, a ser como es. Un buen comunicador siempre tiene que, de alguna manera, ser él mismo, mostrar autoconfianza. Y si resumo las características de los personajes de Friends, en lo que debe ser un buen comunicador, debemos ser ordenados en nuestras ideas, debemos prepararnos, debemos tener un manejo de nuestro lenguaje no verbal, debemos de alguna manera lucir ese atuendo ganador, debemos mostrar esa autenticidad y debemos ser expertos en nuestro tema y mostrar esa pasión a la hora de lucir nuestro tema. Y aquí les dejo, para pasar a responder las preguntas que tenemos, la lección número 5. El éxito de un buen comunicador es la suma de sus habilidades verbales, es decir, lo que decimos, más la suma de nuestras habilidades no verbales, es decir, el cómo lo decimos, y ya vamos a hablar de la comunicación no verbal, más la empatía, la capacidad de conectar con la audiencia, multiplicado por la autoconfianza. Y todas las habilidades suman, pero la autoconfianza multiplica, y está en naranja a propósito, porque la autoconfianza se proyecta, genera credibilidad a la hora de transmitir los mensajes. Antes de continuar, tenemos algunas preguntas del público que vamos a contestar. La primera pregunta, un asistente anónimo nos dice, ¿qué hacer cuando en una gran presentación te dicen el momento que debes hablar? Conoces el tema, pero no estás preparado para hablar ese día. Te pones nervioso y por más experto en el tema puedes equivocarte. Bueno, en primer lugar, tómate unos minutos, si es algo súper improvisado, tómate unos breves minutos para organizar tus ideas. Ya más adelante te voy a dar una receta que te va a permitir ese tema y te agradezco la pregunta porque me introduce un tema muy importante que vamos a hablar más adelante. Tómate unos minutos para respirar y hacer estos ejercicios de relajación muscular que les voy a dejar en el chat. Y evidentemente, si te puedes equivocar, ya te lo comenté, si te equivocas, puedes rectificar y seguir. Pero permíteme avanzar más adelante en la presentación y te voy a dar una receta muy rápida de cómo preparar rápidamente una intervención. ¿Hay ejercicios previos que pueden ayudar a reducir la sudoración o los temblores? Pregunta otro asistente anónimo. Sí, la respiración. La respiración es importantísima. Como les comenté, es el combustible que necesita nuestro cuerpo para controlar todas las manifestaciones físicas de nuestro cuerpo. Eso incluye sudoración, temblores, enrojecimientos. Eso te permite incluso organizar ideas, incluso hasta modular la velocidad del habla, porque a veces estamos tan nerviosos que queremos hablar rapidito, porque si hablo más rápido parece que nos van a cobrar el oxígeno. No, la respiración nos ayuda muchísimo a hacer ese tipo de cosas. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se puede evitar a la hora de hablar en público la famosa las famosas muletillas? Te lo tengo más adelante, lo respondo más adelante, Caterina, así que lo tengo más adelante. Otra pregunta que nos han hecho llegar, buenos días. En mi caso, en la mayoría de los casos, me toca exponer y soy especialista en el tema de exponer. Y todo el conocimiento está en mi cabeza previo a mi guión de lo que debo abordar. La verdad, no lo ensayo mucho, pero siempre empiezo con mucho nerviosismo. Pues tú en tu propia pregunta te estás respondiendo. El nerviosismo empieza precisamente por lo que les comenté, la práctica es importante. Una manera de mitigar esos nervios es, si lo preparas, tienes que practicarlo.
Y créeme que eso te va a ayudar a calmar ese nerviosismo. Parece mentira, pero tenemos que tomar el tiempo para practicarlo. Otra pregunta por acá de Rina Rodríguez. Excelente presentación, felicidades. Muchísimas gracias, Rina. La pregunta es cómo se puede utilizar el lenguaje corporal. Lo tengo más adelante, Rina. Te dejo esa conversación para más adelante. Y por último, también Rina nos comenta qué consejos nos puedes dar para adaptar el mensaje a diferentes audiencias. También lo tengo más adelante. Muchísimas gracias porque esas preguntas las vamos a cubrir más adelante y estoy pendiente de contestárselas. Ahora bien, la pregunta del millón por la cual ustedes se conectaron a esta masterclass. ¿Cómo no morir en el intento cuando hablemos en público? Y a partir de aquí voy a empezar a contestar esas preguntas maravillosas que nos hicieron y les voy a empezar a dar algunos tips muy rápido. El primero de ellos, nosotros tenemos que concientizar lo que implica la comunicación. Albert Bejarabia, un psicólogo norteamericano hace muchos años, en los años 60, yo no había nacido, no sé ustedes, yo no había nacido, yo soy muy joven para ello, hizo una investigación donde determinó los elementos que intervienen en el proceso de comunicación y cómo estos pueden afectar en el significado del mensaje. Él concluyó en la regla 55-38-7 o 93-7, como a veces se le conoce, donde comentaba que el lenguaje no verbal, nuestro cuerpo, nuestras expresiones y gestos, representan el 55% del significado que le atribuimos al mensaje, porque está comunicando, el 38% todo lo que es el paralenguaje, el aparato fonador, la voz, y el 7% la palabra. No quiere decir que la palabra no sea importante y sea menos importante que los otros dos. Al contrario, los tres son importantes. Lo que quiere decir esto es que la forma en cómo transmitimos esa palabra puede atribuir un significado. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que lo puedan visualizar. Si yo voy a un velorio de un amigo que perdió un familiar y me acerco a ese amigo y le digo, mi más sentido pésame, la verdad te acompaño en tu dolor. Se va a sentir mucho más natural y franco y sincero a que yo le diga, hola amigo, mi más sentido pésame, te acompaño en tu dolor. Es el mismo mensaje. Cambió mi tono de voz, cambió mis expresiones faciales. Entonces, hay un impacto en cómo nuestro voz y nuestro cuerpo interfiere en el mensaje, en el significado que le atribuimos al mensaje. Por tanto, el gran aprendizaje que les dejo, y esto es una conclusión a partir de mi interpretación de esto un poco más actualizado, es que la palabra, la voz y el cuerpo siempre tienen que ser coherentes entre sí para transmitir el mensaje que queremos y que nuestra comunicación sea en efecto la que queremos que sea. Y para ello les voy a dejar la lección 6. En la universidad, hace muchos años, me gradué yo hace ya 18 años de la universidad, me enseñaron varios profesores y a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con grandes profesionales que me han enseñado que todo comunica todo el tiempo, todo está comunicando. Nuestra forma de vestir, nuestros gestos, nuestras expresiones faciales, la forma en cómo caminamos, la forma en cómo interactuamos con las personas, el entorno. Nuestro cerebro está permanentemente estudiando y evaluando inconscientemente todo el entorno, en este caso. Entonces, todo comunica todo el tiempo. Y aquí tenemos que estar presentes de todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación, que va mucho más allá del discurso y de la palabra. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Punto número 2, para no morir en el intento, planificar la comunicación. Y aquí respondo una de las preguntas que nos hicieron. Parece obvio, pero es que obvio viene de obviar. Y a veces se nos olvidan lo sencillo que es rápidamente planificar un proceso de comunicación. Aquí les voy a dejar unos comunicatives. Primero, yo tengo que entender qué quiero lograr en este momento. Es decir, tengo que definir el objetivo. ¿Qué quiero que la audiencia sepa, crea o haga como consecuencia de mi comunicación? Eso es lo primero que quiero tener. Segundo, ¿quién es esa audiencia? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué esa audiencia tiene que escucharme? ¿Qué le puede interesar de mi discurso a la audiencia? Es importantísimo entenderla, caracterizarla. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cómo habla? ¿Qué los mueve? Y tercero, ¿qué quiero comunicar? Y aquí identifico mis 2 o 3 ideas claves, no más, 4 como mucho que quiero comunicar.
El proceso de planificación de comunicación empieza por hacernos estas 3 preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Quién es tu audiencia? ¿Y qué quiero comunicar? Y aquí voy a introducir una frase que no es mía, la tomé de Google, pero me encantó, pongo autor anónimo, no es mía, pero me encantó porque esa frase dice, no se planifica fracasar, se fracasa por no planificar. Y muchas veces los fracasos que tenemos en materia de comunicación es porque no nos hemos tomado el tiempo de planificar. Y planificar empieza por hacernos esas preguntas y planificar empieza por entonces esa lección número 7 que les digo que la planificación y la estructura son claves para ganar la confianza y seguridad y manejar ese nerviosismo. Y en cuanto a estructura, voy al punto 3 para no morir en el intento. ¿Cómo organizo esas ideas? Si tengo claro mi objetivo, Lidia, si tengo claro quién es mi audiencia y qué quiero lograr, y si tengo claro qué quiero decir, rápidamente organizo mis ideas en mi cerebro y tengo que empezar con un inicio que despierte el interés. Yo solamente tengo pocos segundos para captar la atención de la audiencia, ¿ok? Un inicio que despierte el interés. ¿Por qué es importante que me escuchen? Yo ese inicio tengo que prepararlo para enganchar a la audiencia. Por ejemplo, puedo iniciar con preguntas retóricas, así como inicié esta charla, donde las preguntas retóricas es un recurso donde yo hago una pregunta para que ustedes se la respondan mentalmente, no necesariamente para que me la respondan verbalmente. Puedo iniciar con un video, con una imagen importante, con una frase célebre, con presentar el tema y por qué el tema es importante, en este caso, para despertar el interés. El gancho es importante para captar la atención. Si yo no logro enganchar desde el inicio, perdí la atención. Entonces, empezar con eso de buenos días, estamos aquí para hablar de hablar en público sin morir en el intento, porque es una de las habilidades más importantes. Aburro. Entonces, si yo empiezo por el dolor de ustedes, se han quedado en blanco, se ponen nerviosos, y yo empiezo a conectarme con ustedes a través de sus dolores, y cuando hablo de dolores me refiero a sus miedos o nervios, probablemente yo pueda mantener la atención de ustedes a lo largo de esta hora porque les voy a dar tips para que eso no les suceda. Luego, un desarrollo que mantenga la atención. Esto es importante porque durante el desarrollo ocurren elementos de preparación de argumentos, de datos, de historias. El storytelling es una técnica muy importante introducir dentro de sus presentaciones. Eso da para un curso y un taller específicamente. Si tengo data dura, la data dura trae no, los argumentos. Yo tengo que hilar esas ideas, esas 2, 3 ideas o 4 ideas que yo identifiqué, hilarlas en un discurso con data, con tips, dividirlas para que la gente le vayan quedando. Y por último, un final que deje huella en la memoria. Y esto significa recapitula y llama a la acción. Y yo quiero que en este momento voy a hacer una pregunta y por favor con los emojis me van respondiendo. Con este emoji vamos a ir respondiendo a quiénes les cuesta el inicio. A quiénes de los que están aquí conectados les cuesta iniciar. Me van haciendo el emoji para yo poder entender cuánto. Miren, muchas personas están levantando levantando en este caso la mano, haciendo este emoji. Van 4, 5, 6, también levantaron la mano. El inicio es uno de los momentos más importantes de la preparación, que hay que preparar, porque es el gancho. Y este es el momento clave para captar la atención. Y yo quiero hacer otra pregunta. ¿Les resulta difícil cerrar? Vuelvan a levantar la mano, por favor, o vuelvan a hacer el emoji. ¿Les resulta difícil cerrar? Y les voy a contar por qué todas estas personas que están haciendo el emoji, están participando, les resulta difícil cerrar. Muchas veces estamos en una reunión y como vamos en un back-to-back de reuniones, me toca ir y nos vamos y perdimos la hora de reunión y nadie sabe qué fue lo que pasó en la reunión. Muchas veces estamos en un discurso y cerramos el discurso y todo el mundo dice, ¿y qué pasó? Muchas veces estamos en una entrevista con un medio de comunicación y dejamos que el periodista sea el que cierre. No, el cierre es el momento cumbre donde nosotros tenemos que recapitular las ideas principales de nuestro discurso o llamar a la acción, en este caso particular. El cierre es lo último que se lleva a las personas. Por eso es importante hacer las minutas en las reuniones para que queden claros los acuerdos y los próximos pasos. Por eso es importante en las entrevistas cerrar con el titular que tú quieres que la gente se lleve. Por eso es importante en los discursos cerrar con esa recapitulación de ideas y esa frase inspiradora. Por eso es importante
que el cierre sea esa idea principal que tú quieres que la audiencia sepa, crea o haga como consecuencia de tu comunicación según tu objetivo. No nos olvidemos que el inicio y el cierre son protagonistas de esta planificación. Ahora bien, esto nos lleva a la lección número 8 del día de hoy, que es inicia despertando el apetito por escucharte y finaliza dejando una huella en la memoria. Y la huella en la memoria puede ser una frase célebre, una idea, un llamado a la acción, puede ser incluso una imagen, puedes iniciar con los secretos que los tips que ya te comenté. Por supuesto, hay cursos donde podemos trabajar un poquito más el tema de presentaciones, cómo hacer una presentación, y de alguna manera esto nos va a llenar. No sé si tenemos algunas preguntas todavía en este momento, pueden ir escribiéndolas, las estoy pendiente para contestarlas. El cuarto elemento, para no morir en el intento, y aquí voy contestando otra de las preguntas que nos hicieron hace un rato, tenemos que concientizar nuestro lenguaje no verbal. Muchas veces estamos tan preocupados por el qué decir y el cómo lo estamos diciendo que se nos olvida lo importante de lo que está comunicando nuestro cuerpo. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí vemos a Carlos. Carlos en este momento está con una posición desbalanceada de su cuerpo, tapándose la cara, el rostro con sus manos. Probablemente esté sorprendido, apenado ante una situación, no lo siento seguro, está como tratando de probablemente evitar una situación de comunicación, no está diciendo nada, esto es una interpretación que yo hago. Aquí tenemos una Carla donde, hey, stop, no estoy de acuerdo, con una, digamos, expresión facial muy dura, con una gestualidad que indica universalmente, ya va, es como un poco agresiva en su expresión, está firme en su postura, es decir, está firme. Piense que su cuerpo, sin necesidad de comunicarse verbalmente, nos está comunicando algo. Y aquí lo importante es que cada gesto hay que interpretarlo en conjunto, o sea, la interpretación hay que hacerla en conjunto. Nosotros no podemos interpretar un gesto solo. Para lograr una interpretación adecuada tenemos que ver el todo. Si yo veo ahora a Carlos, veo a Carlos con una posición más equilibrada en su cuerpo, balanceada, con un gesto de idea, con una sonrisa, probablemente proyectando más seguridad. Y aquí veo a una Carla mucho más contenta, como que estoy de acuerdo, con una posición firme igual. Y todo esto lo está proyectando en su cuerpo sin necesidad de hablar o emitir una palabra. Por eso es importante que hagamos conciencia de nuestro lenguaje no verbal. Nuestro cuerpo cambia nuestra mente. Nuestra mente cambia nuestro comportamiento y nuestro comportamiento cambia los resultados. Esto es una frase de una psicóloga social muy buena que se llama Amy Cody, que les invito a seguir. Esto lo que simplemente resume es que la forma en cómo nuestro cuerpo se dispone al proceso de comunicación cambia nuestra forma de pensar y por tanto nuestro comportamiento. Si nos presentamos todos encorvados, con miedo, con una posición poco inseguro, no sé qué, se va a notar y se va a transmitir y no vas a transmitir esa autoconfianza y credibilidad. Básicamente vamos a empezar a analizar. Levántenme la mano los que están aquí que recuerdan esta caricatura. Por favor, aquí todos los que estamos conectados tienen que ser más o menos de mi generación. Todos crecimos con Looney Tunes, todos crecimos con el coyote, viva bastante, y hasta corazoncitos. Si recuerdan el coyote y el correcaminos, que era esta caricatura con la cual yo crecí, esta comiquita se caracterizaba, alguien pone sorpresa, ¿será porque me veo joven? Y no lo creen, pues sí, la verdad es que sí. No tenía ni un diálogo. Eran puros sonidos onomatopéyicos, no tenía ni un solo diálogo, era solamente los planes del coyote para tratar de atrapar al correcaminos. Yo quiero que veamos este video un segundito y lo analicemos. Si vemos este video, la expresión facial de nuestro querido coyote ya hizo un diálogo. Él estaba todo empoderado, ahora esta vez sí lo voy a atrapar. Luego vino un desconcierto, no sé qué pasó, frustración, no lo logré. Fíjense que nuestra cara comunica. Y esto es importante porque la cara es lo primero que vemos en la persona a la hora de comunicar. Entonces tenemos como comunicatives, les doy, cuidar nuestras expresiones faciales.
Nuestras expresiones faciales son los subtítulos de nuestros pensamientos. Con verle la cara a alguien sabemos sus emociones, sus alegrías, sus pensamientos, sabemos todo. Tenemos que estar atentos que nuestras expresiones faciales vayan en línea con el discurso, la palabra, que transmitamos la emoción correcta. Cuidado con la sonrisa y sobre todo la sonrisa nerviosa. Imagínate que estemos ante una crisis en una empresa y de repente en esa crisis lamentablemente hay un fallecido y nos pregunta un periodista, hemos detectado que o tenemos información de que hay un fallecido en la planta por X o Y, Z. Cuidado con la risa nerviosa. Entonces la sonrisa hay que administrarla según aplique y es importante que lo veamos. Luego hay otro elemento en nuestros canales de comunicación no verbal que es nuestro contacto visual. Ojos que ven ojos en comunicación presencial, en comunicación virtual es ojos que ven cámara en este caso. Los ojos son los interruptores de la comunicación. Cuando apartamos la vista de nuestros interlocutores, rompemos la comunicación. Pero cuando logramos hacer contacto visual, podemos de alguna manera comunicarnos. Ayer en un taller que di me hicieron la pregunta, pero bueno, a veces la vista penetrante o la mirada penetrante incomoda. Por supuesto que sí, y ahí lo que les recomiendo entonces es que centremos nuestra vista, digamos, en este triángulo para que la persona no se sienta intimidada porque tampoco vamos a estar así viendo tan penetrantemente a la persona, pero sí es importante hacer el contacto visual en este caso. Mantenga el contacto visual con la audiencia siempre. Y voy ahora a algo importante. ¿Quiénes de los que están aquí recuerdan esta película de Disney? Por favor, levanten la mano porque aquí hay mucha generación de mi edad y recuerdan El Jorobado de Notre Dame, muchos corazones, recuerdan esta bellísima historia de Disney. Y yo quiero que vean en este momento al Jorobado de Notre Dame y quiero que vean cuál es su postura en este momento. Independientemente de su joroba o de su condición en este caso, él está apenado, se oculta, tiene miedo a esa exposición pública a la que está siendo sometido, está ocultado, no quiero que me vean. Esas son posturas de contracción que indican temor, que indican que estoy cerrado. La postura es importante porque la postura refleja credibilidad y confianza y ayuda a aumentar eso que les comentaba al inicio de esta presentación. Cada uno de ustedes es lo que transmite su cuerpo. La postura proyecta seguridad, credibilidad y estabilidad. Tenemos que tener una postura erguida, pies alineados a nuestros hombros y tener posturas expansivas, como en el caso del ejemplo de la figura que les estoy proyectando en este momento. Mantengamos una postura erguida, tenemos que practicar posturas expansivas y evitemos las posturas de contracción. Yo me cierro porque estoy nervioso. Yo me cierro. Cuidado con esto, ¿ok? Las posturas de nuestro cerebro informalmente está leyendo al otro y sabe cuándo el otro está atento o no a la comunicación. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo está nuestro cuerpo proyectándose al momento de hablar, pero también al momento de escuchar. Y aquí es importante porque ahora vemos a un jorobado de Notre Dame que a pesar de su tema físico, lo vemos totalmente abierto a esa exposición pública, feliz, seguro de sí mismo. Y entonces ahí donde tenemos que empezar a entender que nuestro cuerpo conecta, esta postura conecta con ese público que de alguna manera está en este momento alabando al jorobado de Notre Dame. Y traigo este ejemplo simplemente porque yo quisiera que ustedes mismos se visualizaran e internalizaran cómo es su postura al momento de hablar en este caso. Luego vamos a hablar de la gesticulación, nuestras manos. Es la segunda herramienta de comunicación más importante después de nuestra voz. No en vano las personas que no pueden hablar o que tienen esa discapacidad o esa condición, de alguna manera utilizan las manos para comunicarse. Nosotros tenemos que acompañar nuestro discurso con nuestros gestos, si no se hace aburrido. Y en el mundo virtual es mucho más retador, porque si yo no uso mis manos y estoy solamente moviendo mi boca, ustedes se van a desconectar. Tenemos que cuidar evidentemente el movimiento de las manos para no parecer unos abanicos o ventiladores, para no parecer como unos abanicos ni exagerados. Y algo muy importante, depende también del entorno cultural en el que estemos, porque esto difiere y se ve impactado por la cultura. Nosotros podemos utilizar los gestos ilustradores para acompañar el discurso. Por ejemplo, si voy a hacer una enumeración,
La primera recomendación, la segunda recomendación, la tercera, como les comenté ayer, un momento o hola. Estos son gestos ilustradores que de alguna manera sin pronunciar la palabra tienen un significado. Tenemos que de alguna manera evitar estar sin movimiento con nuestras manos y con objetos. Muchas veces tenemos bolígrafos en nuestras manos o plumas y empezamos con esto porque esto es la manera en cómo se refleja nuestra ansiedad. O por ejemplo, las personas que son casadas empiezan a jugar con su alianza de matrimonio. Bueno, las que tengan este tip, la recomendación, no le digan a su esposo o esposa, quítense un momentito la alianza, pónganla a un ladito para evitar que esto sea y luego se la vuelven a poner. Porque evidentemente los objetos distraen y los objetos, y estos son gestos adaptadores. Esos gestos adaptadores son gestos inconscientes de nuestro cuerpo para drenar ansiedad de alguna manera. No escondan las manos ni en los bolsillos ni detrás, porque eso de alguna manera está proyectando que no estás abierto a la comunicación o que estás escondiendo algo dependiendo del contexto y el entorno. Repito, ningún gesto no verbal se tiene que evaluar por individual, se tiene que evaluar en el conjunto de todos para establecer un significado. La quinta recomendación que les doy para no morir en el intento tiene que ver con la apariencia. Siempre debes estar como quieres que te recuerden. El vestuario es importante según la situación de comunicación, según el tipo de audiencia, según los códigos de vestimenta de las compañías en las que estamos. Y el vestuario no tiene que competir con tu mensaje. Es decir, tu vestuario no tiene que dar de qué hablar. Tú, en el caso de una presentación, tú te puedes colocar de alguna manera, muchas veces la ropa se puede convertir en ese tema de discusión y es importante que eso no sea así porque le roba protagonismo al mensaje. Por supuesto, los vestuarios depende de las culturas, por eso coloco aquí varios ejemplos. Algo importante, y les voy a colocar este video que me encanta, esto fue de las presidenciales de Colombia, era el candidato que competía contra el presidente Petro en su momento. Y yo quiero que escuchen este pedacito de la entrevista que le hizo Fernando del Rincón en su programa de conclusiones. Que con la duda. Tiene un look que se parece a Hugh Hefner, el de Playboy, y quiero preguntarle porque todos tenemos la duda. ¿Qué trae puesto? ¿Una camisa de seda o es pijama, don Rodolfo? Es que tengo pijama. Yo ya estaba en el tercer sueño. Yo ya esto a las 7. Entonces sí es pijama, don Rodolfo. Esto es pijama. Por supuesto, lo que se convirtió en noticia en esa entrevista de CNN no fue la propuesta presidencial que tenía el candidato para Colombia, sino su pijama. Aquí viene una gran reflexión. Fue adrede porque pudo haber sido un juego, digamos, una estrategia política, o realmente el señor quiso atender la entrevista en pijama porque sí. Y eso fue lo que se convirtió en noticia. Entonces, hay que tratar de entender y manejar estratégicamente cómo nos vestimos o nos proyectamos. Puede ser de manera consciente, preparado. Yo creo que esto es algo dentro de su estrategia política, en el caso específico de ellos. Fíjense que atrás además hay un cojín con su cara. Pero también puede ser que el señor, como era de noche y es un señor mayor, quiero mi pijama y punto, porque él es así auténtico. A lo mejor la pijama me hace sentir más cercana al público, no creo que una de seda, pero bueno, son formas y personalidades. Y esto nos lleva a la lección 9 de esta masterclass. El cómo comunicamos es la clave de conectar con la audiencia, proyectar seguridad y confianza. Y aquí resumo, tenemos que tener en cuenta todos los elementos de nuestro lenguaje no verbal, los gestos, el contacto visual, la gesticulación, la postura, la forma, la vestimenta, todo suma y está comunicando. Y aquí avanzo a este personaje. ¿Quiénes se acuerdan de nuestro querido gallo Claudio? Por favor, me levantan la mano con los emojis. El gallo Claudio, ¿quiénes creen? Los que crecimos. Yo sé que todos aquí son de mi generación. Yo, por cierto, tengo 15 años, soy joven, así que escúchenme. Ay, digo, el gallo Claudio. ¿A quién no se nos ha ido los gallos? A mí. Levanten la mano a quien en algún momento de su vida, hablando, se le han ido los gallos. Yo, a mí también se me han ido los gallos. Y aprendí de ello porque el tema de nuestra voz es importante. Hay que manejar nuestra voz y esta es la sexta recomendación que yo le doy para no morir en el intento. Y les doy unos comunicatips. El primero de ellos,
tenemos que utilizar los cambios vocales para enfatizar palabras claves en nuestro discurso. Aquí empiezo porque si yo hablo linealmente y yo hago esta presentación de forma lineal y que todos ustedes estén claros de que tenemos que les voy a compartir unos tips, aburro. Entonces yo tengo que utilizar cambios vocales en las palabras claves. Aquellas personas que escriban un discurso, pongan en negritas las palabras claves de su discurso para que puedan enfatizar al momento de hablar. Hay que evitar a toda costa la monotonía para no aburrir al público. Hay que calentar la voz. ¿Y qué significa calentar la voz? Por ejemplo, un ejercicio que voy a hacer ahorita rapidito. Antes, cuando tenga que hacer una presentación o tenga que hacer speakers o tengan que hacer un webinar, como por ejemplo este, antes de empezar a de alguna manera hacer esta presentación, ustedes van a hacer el ejercicio del monje. Y el ejercicio del monje es el siguiente. Voy a unir mis labios y voy a emitir el siguiente sonido como si estuviera meditando. Por unos segundos. Esto va calentando mi aparato fonador. Lo voy a repetir 3 veces. Este ejercicio también se los estoy incorporando en el manual que les vamos a compartir. No hay que gritar, hay que ajustar el tono de voz al espacio. Yo tengo un tono de voz muy fuerte, yo lo confieso. A mí me cuesta un poco, pero bueno, gracias a Dios, a lo largo de los años lo he venido manejando. Siempre cerca un vaso de agua o una botella de agua. Aquí tengo el mío, porque si se me van los gallos, este es el recurso y la gente lo va a poder entender. Así que no pasa nada. Cuando estén en un podio, cuando hagan una presentación, tengan siempre un vasito de agua cerca, una botellita de agua. Y hay que trabajar otro elemento que es la pronunciación. La oratoria se refiere al arte de hablar con elocuencia a un público. Implica la capacidad de comunicar ideas y no solamente de comunicar un mensaje de forma convincente y persuasivo, sino influir. La oratoria implica esa elocuencia del uso de la palabra para cautivar, pero implica todo también lo que hemos visto hasta ahora. E implica también 2 elementos importantes que hay que trabajar, que es la pronunciación, que la pronunciación se define como la correcta pronunciación de los fonemas, de los sonidos, la lengua, el movimiento de la lengua y la dicción. Y la dicción se refiere a la forma de pronunciar, a cómo articulamos todos los componentes de nuestro cuerpo que intervienen en la producción del sonido. Las cuerdas vocales, la tráquea, la úvula, la lengua, los labios, la mandíbula. Y esto requiere también rutinas de gimnasia y de práctica. Así como salimos a correr o a caminar en la cinta costera de Panamá o en el parque del país donde estén, para que nuestro cuerpo esté en forma, nuestras cuerdas vocales también tienen que estar en forma. Yo les voy a dejar 2 ejercicios en el manual que les vamos a compartir de gimnasia o de rutinas para nuestro aparato fonador, pero vamos a hacer el día de hoy uno, lo voy a hacer con ustedes, si ustedes lo pueden hacer, no los voy a poder escuchar, que tiene que ver con ejercicio de labios y mandíbulas, perdón. Y consiste en leer el texto que ustedes quieran, su poema favorito, un párrafo del libro que estén leyendo, pero de una forma distinta como tradicionalmente la leamos. Por ejemplo, si yo la leo normalmente, aquí lo que dice, de alguna manera empiezo por leerlo normalmente. Yo puedo leer aquí: el Canal de Panamá permite el tránsito eficiente de barcos y buques entre el Océano Atlántico y Pacífico. Este desempeña un papel importante o papel fundamental en el crecimiento económico, la conectividad, la competitividad de las naciones al acortar trayecto y reducir costos de transportes. Pero el punto 2 es que tenemos que leer este texto moviendo exageradamente nuestra mandíbula y nuestros labios para poder ejercitar nuestra pronunciación y nuestra dicción. Y entonces podemos hacer lo siguiente. El Canal de Panamá permite el tránsito eficiente de barcos y buques entre el Océano Atlántico y Pacífico.
Este desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico, la competitividad, la conectividad de las naciones, al acortar trayectos y reducir costos de transporte. Cuando ustedes terminen y hagan esto 3 veces, esto que está acá se va a sentir tenso. ¿Pero por qué? Porque se ejercitó. Es como si estuviéramos trotando y llegamos y sentimos que nuestro cuerpo, nuestros muslos, es exactamente lo mismo. Yo les recomiendo hacer este ejercicio 2 o 3 veces por semana con el texto que ustedes quieran. Y les recomiendo hacer el otro que les dejo en el manual que les vamos a compartir, que es de trabalenguas, en 3 niveles. Un primer nivel donde leo el trabalengua de forma normal, un segundo nivel donde lo leo de forma rápida y un tercer nivel donde lo leo con un lápiz entre nuestros incisivos. Y estos 2 ejercicios que les dejo, si los repetimos 2 o 3 veces por semana, para mejorar nuestra pronunciación y dicción, les va a ayudar muchísimo a mejorar esa parte que forma también parte de la oratoria en los discursos, que es la pronunciación y la dicción. ¿Tenemos alguna pregunta por ahora? No, pueden seguir escribiendo. El octavo punto que les voy a dejar para no morir en el intento tiene que ver con el uso de las pausas. Y las pausas simplemente nos olvidamos que existen. Las pausas son estratégicas porque permiten que nuestras ideas se fijen en la mente de nuestros oyentes. Las pausas son necesarias para que el cerebro tenga tiempo de procesar las ideas, el nuestro y el de nuestros interlocutores. Al igual que el semáforo, las pausas regulan el fluido de la comunicación. ¿Por qué es importante usar las pausas? Porque enfatizan nuestros puntos claves, porque nos permiten respirar, porque nos permiten organizar nuestras ideas, porque nos permiten regular la velocidad del habla. Existen pausas, por ejemplo, de 3 segundos, como por ejemplo las pausas dramáticas. Las pausas dramáticas son esas pausas que hacemos para generar expectativa, para que el público diga en su mente, dilo, dilo, continúa, ¿qué pasa? Las pausas reflexivas, esas pausas de 3 segundos, permiten que nuestro público reflexione sobre una idea, piense y diga mentalmente, oh, es verdad, tienes razón. Existen pausas de 2 segundos que nos permiten respirar, ya sea para calmarnos, para controlar la ansiedad, para mantener el ritmo cardíaco o el ritmo adecuado. Y existen pausas de 1 segundo, que son aquellas pausas de énfasis donde le permite a la audiencia decir, esto me queda claro. ¿Cómo vamos a, de alguna manera, utilizar las pausas? Las pausas se usan estratégicamente para fijar las ideas en el cerebro de nuestros interlocutores, pero también para ayudarnos a nosotros a controlarnos, a organizar nuestras ideas, a generar expectativa, a generar reflexión, a generar énfasis. Y voy a hacer ahorita un ejercicio con ustedes. Voy a hacer una lectura y quiero que la escuchen con atención. Voy a hacer una primera lectura y luego una segunda lectura. Voy a leer lo mismo 2 veces de diferente forma. ¿Ok? Lectura número 1. ¿Qué sensación tan horrible quedarse en blanco cuando estamos haciendo una presentación? Imagínate frente a una audiencia y ¡zas! Te desmayaste. Hablar en público está dentro de los 5 mayores temores de los profesionales hoy en día. Pero ¿sabías que los nervios que dan al momento de hablar en público se pueden controlar? Te enseñaré cómo. Lectura 1. Lectura 2. ¿Qué sensación tan horrible quedarse en blanco cuando estamos haciendo una presentación? Imagínate frente a una audiencia y ¡zas! Te desmayaste. Hablar en público está dentro de los 5 mayores temores de los profesionales hoy en día. Pero, ¿sabías que los nervios que te dan al momento de hablar en público se pueden controlar? Te enseñaré cómo. Yo quiero que ahora, habiendo escuchado las 2 formas en que yo leí este párrafo, me contesten en una encuestita que les vamos a pasar, ¿cuál les despertó más interés? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda? Vamos, la gente está votando, ¿la primera o la segunda? Ok, vamos, la gente está votando en este momento. La gente está votando en este momento. Fíjense qué interesante hasta ahora
Ya vamos a cerrar un poquito la votación. Están votando aproximadamente el 70% de los participantes. Vamos a cerrar la votación y vamos a mostrar los resultados. El 90% de los que se conectaron opinaron que la segunda lectura les despertó más interés. Y les voy a contar un secreto. En la segunda lectura, es un párrafo que yo tengo acá en una hojita. Yo coloqué, y esto es una recomendación para, sobre todo para los que hagan su discurso, yo lo coloqué en unos paréntesis que tenían 2 puntos, 3 puntos o una rayita, dependiendo del tipo de pausa que yo quería hacer. Yo utilicé pausas reflexivas, yo utilicé pausas de suspenso, como por ejemplo, y cuando dije, imagínate una audiencia y ustedes inmediatamente pensaron, ¿y qué? ¿Qué pasó? Y ¡zas! Te desmayaste. Yo coloqué, por ejemplo, pausas de énfasis cuando dije que están los 5 temores de los profesionales hoy en día, pero sabías que los nervios que se dan al momento de hablar en público se pueden controlar. Te diré cómo. Un segundo, una pausa. Las pausas nos ayudan a que nuestra audiencia pueda despertar el interés a través de alguna manera, lecturas, en este caso. Y ahora voy a cerrar con la pregunta de nuestra amiga, si mal no recuerdo, Rita, o el anónimo de las muletillas. Tengo muchos. Y, este, ¿Qué son las muletillas? Las muletillas son esos sonidos o palabras que aparecen inconscientemente por muchas razones. La persona que las emite no se da cuenta, pero la persona que escucha sí se da cuenta. ¿Te ha pasado que han escuchado a alguien y que repite a cada rato y a veces se hace como que... o te ha pasado que tú mismo eres consciente de que repites una palabra o haces un sonido? Bueno, esas son las muletillas. Las muletillas aparecen por varias razones. La primera, le tememos a las pausas y los silencios y queremos llenar ese espacio a como de lugar mientras nuestro cerebro está organizando. Muchas veces aparece porque estamos nerviosos y porque tenemos falta de preparación. También aparecen a veces porque tenemos falta de vocabulario o muchas veces porque es una mala costumbre el hablar. Es una mala costumbre y ya. Entonces aquí les voy a dar brevemente unos breves comunicatips para esas molestas muletillas. Primero, tienes que hacerlas conscientes. Grábate y escúchate. Si tú no eres consciente que la tienes, no la vas a poder superar. Si una persona te dice que la tienes y tú no lo haces consciente, no lo vas a poder superar. Entonces, si la persona te dice que la tienes, grábate y escúchala para ver si es verdad que la tienes, para que tú mismo te des cuenta. Cuando la hagas consciente, en el momento que estés pronunciando tu discurso, frena inconscientemente conscientemente tu cerebro se va a frenar y ahí puedes hacer una pausa. También puedes sustituirla por alguna frase, como por ejemplo, como venía diciendo, o puedes repetir la palabra que venías diciendo, o algún conector como así mismo la puedes sustituir para la otra. Puedes también, como les venía comentando, sustituirla por la idea anterior, pero aquí lo importante es que se graben y te hagas consciente. También aparecen porque me equivoqué. Y como les comenté hace lecciones atrás, si te equivocas, sigue, definitivamente sigue. Y esto nos lleva a nuestra lección número 10, y ya con esto estamos terminando nuestro webinar o nuestra masterclass. La voz y la forma de hablar influye en el cómo se recibe y se entiende nuestro mensaje. Por eso hay que entrenar nuestra voz. Y por eso es que yo en ese manual que les voy a dejar unos ejercicios para que hagamos gimnasia de nuestro aparato fonador. Entonces, evidentemente, tenemos que entrenar nuestra voz y es importante y clave porque la voz permite enganchar a nuestra audiencia y conectar con nuestra audiencia, al igual que el mensaje, al igual que la disposición de nuestro cuerpo. Y voy finalizando este webinar con esta imagen, porque yo quiero que ustedes se lleven de acá, que ustedes, cada uno de las 70 personas que están conectadas en este webinar, son el director de su propia orquesta.
tienen que darle armonía a la partitura. La partitura son sus mensajes. Y cada uno de los elementos que les presenté a lo largo de esta masterclass es un instrumento dentro de su orquesta. La postura, el contacto visual, la dicción, la pronunciación, la respiración, la gestualidad, la planificación, el inicio, el desarrollo, el cierre. Todos los elementos que les mencioné a lo largo de esta hora son un instrumento de su propia orquesta. Ustedes son los únicos responsables de que la comunicación individual, la comunicación de ustedes sea efectiva, y para ello tienen que darle armonía a esa partitura, articulando cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación. Recuerda, al momento de comunicarte, tú y solo tú eres el director de tu orquesta. Y es importante que cada uno de estos tips los pongas en práctica y que sigas, te prepares. Las 3P, recuerden: prever, prepararse y practicar, 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 para poder hacer ese buen orador que ya nació. Porque todos somos comunicadores innatos. Y aquí voy a recapitular las 10 lecciones que quiero que se lleven el día de hoy. El miedo a hablar en público está en la mente de ustedes. Lo podemos controlar. Cambia tu interpretación de los nervios. Los nervios no necesariamente es algo de que va mal. El guión solo está en tu cabeza, y si te equivocas, rectifica y sigue. El secreto para controlar los nervios y ser exitoso está en la preparación, y no me voy a cansar de repetirlo, y la práctica. Un buen comunicador es la suma de sus habilidades más su empatía por su autoconfianza. Ustedes se tienen que creer que pueden ser esos buenos comunicadores. Todo comunica todo el tiempo. Tu cuerpo está comunicando todo el tiempo. La planificación y la estructura son claves para ganar confianza y seguridad. Inicia despertando ese apetito por escucharte y finaliza dejando esa huella en la memoria. La voz y la forma de hablar impactan el modo en cómo se percibe tu mensaje, pero lo más importante es que tú eres el director de orquesta. Y yo quisiera que en el chat me empiecen a escribir si tienen preguntas o comentarios sobre esta masterclass, ¿qué se llevan? Yo quiero que por favor en el chat las personas escriban qué se llevan de esta masterclass, y mientras esto sucede, aquí les dejo un QR para que por favor evalúen esta masterclass, me evalúen a mí. Para mí es súper importante el feedback. Yo siempre estoy aprendiendo de todas las personas que participan conmigo en cualquier proceso de aprendizaje, y si quieren contactarnos para conocer nuestra oferta de capacitaciones y de cómo podemos ayudarlos a mejorar sus habilidades de comunicación, liderazgo, entre otros temas, aquí están nuestros contactos. Pero sí me gustaría que en el chat por favor me dejaran qué se llevan en una palabra de esta presentación, porque quiero ver qué es lo más rico, cuál es de estas lecciones la que mayor interacción tienen en este momento. Por ejemplo, nos están escribiendo acá, nos llevamos, Adrián nos dice: gracias por la sesión, buen trabajo, excelente webinar. Nate Ocampo nos dice: la importancia de hacer las pausas. Muchas gracias, 100%, Linnea. Si te llevas eso, para mí ya me doy por satisfecha. No sé si alguien más quisiera interpretar. Aquí hay otra persona que nos dice: hola, me llevo muchos tips buenísimos que me van a ayudar. Muchísimas gracias, Mayra. Sé que sí te van a ayudar y estoy completamente a tu orden para ayudarte a crecer en tu proceso. Las manos a veces nos traicionan, totalmente, nuestras manos nos traicionan, tenemos que controlarlas. Muchísimas gracias por ese comentario, Mayra, perdón, que nos hiciste llegar. Reforcé mi conocimiento, muchísimas gracias. Ejemplo de Friends, es grandioso, se me grabó, espectacular, el buen orador. Todos nuestros amigos de Friends tienen una característica de ese buen orador que queremos ser. Nos llevamos, John Montero, mil gracias. Me llevo de que así como nos ejercitamos, también que hay que ejercitar la voz. Perfecto. Así como queremos tener ese cuerpo espectacular, nuestro aparato fonador también tiene que lucir espectacular. Excelente, tú eres maravillosa comunicadora, dice Valesca Castrillo, te agradezco. Yo puedo y puedo convertirme yo también. Claro que sí te puedes convertir, te lo tienes que creer, eso forma parte de la autoconfianza.
Excelente. Vamos a ver, a otra persona aquí dice, Rina Rodríguez, muchas gracias, excelente, breve, preciso, conciso y profundo. Muchísimas gracias, Rina. Aquí dice familia Moreno Castillo, buenos días, excelente presentación, me llevo la importancia de la expresión corporal y cómo dominar los nervios con la respiración. Me agrada muchísimo que se lleven estos tips, para mí ha sido un honor acompañarlos en nombre de Comunica Latam, representando a nuestra línea de servicio Comunica Academy. Estoy completamente a su servicio y les va a llegar a sus correos en esta masterclass todos estos ejercicios y estos tips para que los pongan en práctica y estoy segura que les va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos y damos por concluido nuestra masterclass.